Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Este es el tema número 6 para la clase que tendremos el día 26 de abril en la materia de psicodiagnóstico e intervención organizacional. El tema que corresponde al día de hoy es el tema de intervenciones estratégicas. Vamos a empezar el tema haciendo esta primera reflexión. ¿Cuáles son los desafíos que tiene ahora el gerente de cualquier organización o cualquier empresa? Bueno, pues aquí podemos ver algunos que son principalmente cambios que pueden existir en la organización. Existe una competitividad global, como ya decimos, las empresas cada vez están más conectadas. Hay una tendencia a lo que es la responsabilidad social, es decir, no solamente hacer cosas para que podamos vender productos y obtener una ganancia, sino también darle un beneficio a la sociedad. Hay una industrialización en algunas partes del mundo, sobre todo en China, en algunas partes de Asia, en Rusia también, y bueno, también tenemos un futuro que nos está desafiando cada vez más. La tecnología va avanzando, también tenemos retos en la contaminación ambiental, tenemos retos en temas legales, en temas monetarios, financieros, en lo que sería también temas de producción. Por ejemplo, ahora ya se están, y se había platicado la vez pasada sobre lo que son las impresoras de tercera dimensión, las 3D, pues están también cambiando la manera en que se ve la producción en serie. La fuerza laboral también, en algunos países, por ejemplo Alemania, cada vez existe menos fuerza laboral y por eso ellos están buscando como una estrategia competitiva, por ejemplo, el llevar inmigrantes a Alemania. Por eso ustedes ven muchas promociones que hay para personas que se quieran ir a trabajar y estudiar. Y también tenemos el reto de la educación y la capacitación continua para los empleados de las organizaciones. Bueno, pues frente a todos estos desafíos, pues estamos viendo cómo puede un gerente realmente hacer un cambio que toque las fibras más sensibles de la organización, pues precisamente con la estrategia, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo el cambio organizacional se puede dar de dos diferentes maneras. Primero, el cambio empieza a aparecer cuando aparecen las fuerzas que provienen de fuera o algunas veces de dentro de la organización. Por eso se clasifican en fuerzas exógenas o endógenas. Por ejemplo, las fuerzas exógenas provienen, pues, como su nombre lo dice, del ambiente externo, que son nuevas tendencias tecnológicas, cambios en los valores de la sociedad, nuevas oportunidades del ambiente, económicas, políticas, legales o sociales. Y luego vienen las fuerzas endógenas, que son las que vienen de dentro de la organización, que son las que crean una necesidad de cambio estructural y de comportamiento, como por ejemplo puede ser una tensión organizacional, un conflicto, una tensión en las actividades que se realizan, por ejemplo si hay demasiado estrés dentro de la organización, cómo se están dando las interacciones, sentimientos o resultados del desempeño mismo del trabajo. Si analizamos un cambio organizacional, vemos siempre en todo proceso de cambio, siempre va a haber fuerzas impulsoras, como ya lo vimos en las primeras sesiones, y fuerzas restrictivas. Y muchas personas van a estar tratando de permanecer en el status quo, es decir, en la estabilidad, en donde pues no hay movimiento, sino que se mantiene realmente una situación sin movimiento en una organización. Ya habíamos visto este modelo de Lewin, que es primero descongelar, luego mover y volver a recongelar. Así es como se plantean los cambios, que bueno, esto más bien es como un repaso de las primeras sesiones. Aquí hay otro modelo también de cambio que no lo vimos, pero se relaciona con tanto el ambiente como las fuerzas internas de la organización. Y bueno, es primero preguntarse en qué negocio estamos, cuál es el propósito, y luego analizar la estructura, cómo se divide el trabajo, cuáles son los mecanismos para contar con la tecnología
necesaria, los mecanismos auxiliares para el trabajo. El liderazgo, quien cuida de mantener todas las casillas equilibradas, es decir, quien cuida, el liderazgo es el que cuida que el propósito, estructura, mecanismos, recompensas y relaciones estén equilibradas. Y luego vienen las relaciones, cómo se resuelven los conflictos que siempre van a haber en una organización, cómo se resuelven las recompensas. ¿Cuáles son los tipos de cambios que existen? Bueno, pues es el tipo de cambio transaccional y el transformacional. En el primero lo que vemos es que es un cambio de primer orden que evoluciona y se adapta a las críticas de la organización, pero su naturaleza fundamental sigue siendo lo mismo. Es decir, se cambian, por ejemplo, las tecnologías, las formas de hacer algunas cosas, algunos modelos o métodos, pero en el fondo están agregando el mismo valor. En cambio, el transformacional lo que exige es que vas a pasar de una etapa que está viviendo una empresa a otra etapa que es completamente diferente. Por ejemplo, la etapa que tuvo la empresa Kodak. La empresa Kodak, bueno, pasó de ser pues la empresa líder de todo lo que era la película revelada a pasar a lo que es la era digital. Muchas empresas se han transformado con el tiempo, realmente han hecho algo que cambie la esencia, ¿no? La esencia de cada una de las organizaciones. Y ante este cambio, ante impulsores de cambio, vemos también que existen muchas actitudes de las personas hacia el cambio. Y van desde la máxima, que es el signo más que está en la parte superior de la fulmina, hasta la parte inferior. Y vemos, por ejemplo, que existe gente con compromiso, es decir, una gente que quiere la visión de cambio, que se compromete a concretarla y además que crea leyes y reglamentos para que se pueda dar. La otra es el alistamiento, es decir, las personas que levantan la mano y que dicen, bueno, vamos a seguir con el espíritu de la ley. Otras personas vamos disminuyendo la actitud hacia el acatamiento genuino. Vemos los beneficios de la visión, hacemos todo lo que se espera y más, pero solo seguimos la letra de la ley, es decir, pues nada más obedecemos lo que se nos dice y cumplimos, ¿no? Hay otro que va bajando la actitud, que es el acatamiento formal. Vemos cómo los beneficios de la visión pues nos convienen o no y hacemos lo que se espera nada más, ¿no? Entonces lo suficientemente bueno para que pues, no nos corran, ¿no? Después viene el acatamiento a regañadientes, que este ya es el más tóxico, que viene siendo cuando la gente pues ni siquiera ve los beneficios que tiene la visión del cambio que se quiere lograr dentro de una organización, pero tampoco quiere perder el empleo, entonces bueno, pues obedece, pero sin poner el corazón en las cosas que está haciendo. Es decir, que se hace todo lo que se espera, casi todo lo que se espera de nosotros, pero porque no queda más remedio, ¿no? Y luego viene ya otra actitud que es la desobediencia, que es, además que no se ven los beneficios de la visión, no se hace lo que se espera, y la gente entra en una situación de, bueno, de rebeldía, ¿no? Y la actitud más baja y más negativa pues es la apatía, ¿no? Donde no estamos a favor ni en contra de la visión y estamos esperando con ansias la hora de la salida. Esta es la visión que, entonces son las diferentes actitudes que se presentan cuando se quiere hacer un cambio en una organización. Por eso ahora vamos a ver lo que son las intervenciones estratégicas. Ya en las otras sesiones revisamos cuáles eran las intervenciones de procesos humanos y luego las tecnoestructurales. Entonces ahora vienen las estratégicas. Como definición de la teoría de administración del cambio, bueno, pues significa que es un importante esfuerzo en la integración de las intervenciones estratégicas que se pretende encontrar una relación entre la estrategia y la organización, la estructura y los sistemas de los recursos humanos, y así como lograr un ajuste entre ellos y una adecuación al ambiente organizacional. Bueno, la estrategia no es otra cosa más que los medios que vamos a utilizar para poder generar el cambio dentro de una organización. A veces se necesitan estrategias
en estrategias a nivel organizacional para que siembren a toda la organización y que pueda verdaderamente darse un cambio. Y aquí tenemos el mapa de las estrategias. Las intervenciones estratégicas se pueden dividir en varias. Vamos a ver solamente algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos el modelo ambiental, el que toma mucho en cuenta cómo se está desenvolviendo el ambiente. Vamos a verlo con detalle. El cambio cultural, es decir, cómo a través de una intervención estratégica podemos diagnosticar la cultura y hacer un cambio radical en la cultura de cómo se hacen las cosas. La cultura dentro de una organización no es otra cosa más que digamos que la personalidad de la empresa, es decir, a qué cosas se les da valor, a qué cosas no se les da valor y cuáles son los significados compartidos que tiene la gente acerca de las cosas que importan dentro de una organización. Y luego viene la transformación organizacional, las intervenciones en redes y alianzas y las estrategias de colaboración. Vamos a ver a continuación cada una de ellas. Vamos a abarcar en este video solamente lo que sería el modelo ambiental, el cambio cultural y las estrategias de colaboración. Bueno, pues el primer modelo es el modelo ambiental, que es un instrumento pues, para la incorporación del cambio y requiere que exista una organización de sistemas abiertos, es decir, en el que estén las personas para la toma de decisiones, para los recursos de información, abiertos a lo que va marcando el ambiente para poder adecuarse a lo que sería el cambio. Entonces, bueno, este modelo toma en cuenta las fuerzas que se van generando en el ambiente para estar modificando las estructuras, las políticas, los planes, los programas, la toma de decisiones. Y entonces es como se plantea la estrategia, ¿no? Si, por ejemplo, el ambiente económico o la tendencia tecnológica externa va modificando, si va marcando una tendencia, entonces tenemos que adecuar la organización para lo que se esté presentando en el exterior. La siguiente es una estrategia, las estrategias de colaboración son las que implican, y también aquí entran un poco las estrategias de alianzas y redes, las que implican manejar todos los procesos, estructuras, metas y estrategias en base al trabajo colaborativo, en base a la conciliación y la coordinación entre todas las personas. Y aquí, yendo un poco más allá de las personas, estamos hablando de que, por ejemplo, cuando se trata de personas, estaríamos hablando de trabajo. Cuando se trata de la compañía, se hace una colaboración, una alianza estratégica con la compañía B, con la compañía C o más. Entonces ya se está hablando ya de alianzas y también de redes. Redes que pueden compartir información, que pueden compartir un mismo objetivo, que pueden compartir incluso recursos o tecnología. Y eso es lo que nos ayuda a estar incorporando lo que son las estrategias de colaboración. Y vamos a ver esta última, que es la de cultura organizacional. Esta es la estrategia de cambio cultural tenemos que entenderla primero desde el concepto de la cultura. La cultura pues no es otra cosa más que las creencias normativas, valores y supuestos básicos compartidos por los miembros de una misma organización. Este fenómeno cultural organizacional se puede observar en varios niveles. Me explico. Lo que podemos observar cuando entramos en una organización, todo lo que observamos, los colores, el tipo de tecnología que hay, el mobiliario, las máquinas, todo lo que se puede observar son los artefactos y también los patrones de conducta, porque también se pueden observar. Por ejemplo, la gente cómo es, la gente si saluda, no saluda, están todos metidos en su cubículo y nadie ve a nadie, o por el contrario, todos están conversando, teniendo reuniones, intercambiando información. Eso nos habla mucho de cuál es la cultura.
Otro nivel son los valores, creencias normativas, es decir, todo lo que está por escrito, todo lo que se tiene en los reglamentos, en la misión, en la visión, es otro elemento de la cultura. Y lo que son los supuestos básicos subyacentes, que son todo lo que es inobservable, es decir, las creencias que están pues escondidas, todo lo que son los supuestos de que se hacen las cosas por alguna razón, pero no sabemos exactamente cuál es la razón. Entonces, bueno, la cultura organizacional es otra estrategia, otra intervención estratégica que se puede utilizar para poder modificar e impulsar el cambio dentro de una organización. Yendo un poco más a detalle en esta estrategia o en esta intervención, podemos decir lo siguiente, para que nos quede más claro. Los artefactos son todo aquello que compone el ambiente físico. La forma de vestir, los eslogans, las jergas, los mitos, leyendas, historias, todo eso compone el artefacto, ¿no? Es decir, el artefacto es una parte de la cultura. Otra parte de la cultura son los patrones de conducta. Cómo se trata a la gente, si hablan de ustedes, si hablan de tú, cómo se dirigen a los otros, de qué manera es el lenguaje que se utiliza para generar acuerdos, por ejemplo, cuáles son las ceremonias o rituales o conductas regladas que existen dentro de la organización, las prácticas de recursos humanos. En muchas empresas encontramos prácticas pues de muchas maneras exitosas, de otras maneras que son prácticas pues hasta cierto punto poco éticas. Por ejemplo, el de firmar, cuando alguien que entra a trabajar y que te hacen firmar una hoja de renuncia en blanco, esa sería una práctica, ¿no? Es una parte de la cultura que se vive en esa organización. Y también los problemas que hay con los artefactos y patrones de conductas. Estos pues son fáciles de observar, pero a veces es difícil interpretar el por qué suceden las cosas. Es decir, por qué la gente se comporta como se comporta, de acuerdo a lo que podemos observar. Y luego viene lo que son las creencias y valores normativos. Las creencias normativas, bueno, nos ofrecen primeramente cuál es la perspectiva de cómo piensa la empresa que deberían ser las cosas, cómo les gustaría, cómo son conscientes de que deberían ser las cosas, cuál es la justificación cognitiva y racional de todos los patrones de conducta que se dan dentro de la organización. Centrarse, por ejemplo, en el servicio al cliente hará de nuestra organización más competitiva. Esta frase o este eslogan podría ser parte de la cultura, porque es una creencia, ¿no? La creencia dice que si nos concentramos en el servicio al cliente, entonces seremos más competitivos. Por otro lado tenemos los valores. Los valores ofrecen, bueno, pues cuál sería la motivación, es el por qué hacemos las cosas, por qué es importante lo que hacemos. Viene varios ejemplos como el cliente siempre tiene la razón, es un valor. Lo primero es el respeto a las reglas, es otro valor. Y así sucesivamente, muchas empresas pueden tener muchos tipos de valores. Todos los códigos morales y éticos, la filosofía de la organización, son sistemas de valores, es decir, cómo tratan a la persona, en qué situación la ponen. Por ejemplo, en la OPAE, pues se tiene, uno de los valores es la persona humana y la dignidad de la persona. Tenemos, por ejemplo, códigos morales y éticos que determinan lo que está bien. Estos códigos de conducta o estos decálogos famosos que se presentan en las organizaciones, pues es una parte de los valores que son parte de la cultura. Y la filosofía pues se compone de creencias y valores más importantes según la dirección y se ofrece como un marco de referencia para la conducta y sobre todo para la toma de decisiones. Cuando se van a tomar decisiones que involucra, por ejemplo, decidir sobre si recortar o no personal, si abrir o no abrir cierta línea de productos, todo eso debe estar tomado la decisión de acuerdo a una filosofía de valores, ¿no? Y aquí, bueno, hay una gráfica en la que podemos ver las dimensiones y los tipos de cultura que hay. Si se fijan, tenemos en uno de los ejes flexibilidad y control. En el otro de los ejes tenemos orientación interna y orientación externa. Cuando, por ejemplo, existe una fuerte tendencia hacia el control
y hacia la orientación interna, entonces decimos que hay una cultura jerárquica, donde se le da primordialidad a las reglas, y eso es en lo que se concentran todos, ¿no? En seguir las reglas y en respetar a las autoridades, ¿no? Pero por ejemplo, si nos vamos a un eje donde la orientación sea externa y hacia el control, entonces vamos a tener una cultura racional que nos está empujando hacia los objetivos. Si seguimos con el mismo análisis, veremos que en el cuadrante superior derecho tenemos una cultura muy flexible y una orientación externa. Entonces este tipo de cultura está muy atenta a lo que sucede en el entorno, en el cliente, qué es lo que quiere el cliente, y entonces tenemos una cultura de desarrollo. Por último, tendríamos una cultura donde hay una orientación fuerte interna, pero hay mucha flexibilidad. Entonces tendremos una cultura orientada al grupo, es decir, una cultura que se interesa mucho por las personas. Bueno, pues hasta aquí sería la explicación del módulo 6, y este sería el último módulo que veríamos ya para esta clase. Les quiero hacer, antes de finalizar este módulo, algunos avisos y algunas aclaraciones finales para antes de terminar el curso. Bueno, los avisos son los siguientes. Primero, les quiero comentar que no va a haber material para el tema 7, porque ya hasta aquí abarcamos lo principal del curso, que fue establecer el diagnóstico, cómo hacer un diagnóstico, un modelo de cambio y lo que son las intervenciones organizacionales. Otro aviso es que la última tarea será la del tema 5. Ya no habrá tarea para este tema, para el tema 6, y ya no habrá tema 7, les comentaba. Entonces el 20% se va a repartir en 5 tareas de 4 puntos cada una. El examen final pues va a ser para el día 30 de abril, como ya no nos podemos ver el 23 de abril, pues no vamos a tener clase el día 30, solo vamos a tener revisión de calificaciones. ¿Qué calificaciones van a ser? Bueno, pues las calificaciones de su participación en clase, las calificaciones de sus tareas y de su trabajo final, porque si recuerdan, el trabajo final se va a entregar el día 28. El examen se va a elaborar sobre el material de las diapositivas del 1 al 6, que ya están publicadas, y esa va a ser la guía de examen. Y el trabajo final pues se va a entregar el día jueves 28 de abril. Cualquier duda que ustedes tengan sobre estos avisos o sobre las calificaciones, me pueden escribir un correo a esta dirección. Y también les recuerdo que en esta semana estamos en evaluación docente, entonces les voy a pedir que por favor entren al Unisoft para que puedan hacer la evaluación sobre esta materia. Como son muy pocas alumnas, pues sí es importante que todas hagan la evaluación. Bueno, pues espero que el tema haya sido claro. También les recuerdo que las instrucciones para el trabajo final ya están publicadas en el botón. Hay un botón en el menú izquierdo hasta menos abajo que dice examen final. También hay otro botón que puse examen final porque en un principio pensaba hacer el examen electrónico, pero creo que por ser pocas personas es más conveniente que se haga el mismo día 30 y va a ser un examen de opción múltiple. Va a ser alrededor de unas 20 preguntas y va a ser con papel, va a ser impreso. Entonces pues solamente hay que llevar una pluma o un lápiz para poder contestar. Bueno, pues les recuerdo que cualquier duda me la pueden enviar a este correo, y pues cualquier cosa que tengan pues inquietud sobre la clase también me pueden escribir. Nos vemos entonces el día 30. Hasta pronto.